Voces de cambio. Voces de cambio. Educación, política, economía, ciencia y tecnología, salud, cultura y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio. En las Voces de Cambio. Estamos aquí en el programa de las Voces de Cambio y hemos invitado al colectivo Emancipaciones, a Orlando Aragón. Él ha sido acompañante de los pueblos originarios, de muchos pueblos originarios de aquí de Michoacán, en lograr algunos avances en su libre determinación, ustedes lo llaman. Entonces, el tema que vamos a tratar hoy es el 1 de julio y los pueblos originarios en Michoacán. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación nuevamente. Y pues yo creo que compartir quizás algunas impresiones, ¿no? Lo primero que habría que decir es que yo creo que se llega a un momento en el 1 de julio bastante particular por parte de las comunidades y pueblos indígenas de Michoacán. Michoacán siempre ha tenido una fuerte presencia de población indígena, incluso en algún momento llegó en el siglo XX a tener movilizaciones emblemáticas a nivel nacional, pero que quizás como hacia los 80s, 90s, la primera década del 2000, se fue un poco apaciguando, invisibilizando esa actividad que tienen las comunidades indígenas, pero que a partir del surgimiento del proceso de Cherán se ha ido expandiendo una inconformidad y un consenso, creo que creciente, comunitario, en relación a que gran parte de los problemas que tienen las comunidades indígenas se deben a la división y al oportunismo de los partidos políticos, ¿no? Y eso creo que nos explica el momento del 1 de julio, que vivimos un contexto en el que cada vez más comunidades están cuestionándose el papel de los partidos políticos, pero también en conjunto el papel de la democracia electoral en México, ¿no? Las comunidades indígenas no quieren o no están pidiendo una representación política bajo los cánones de la democracia electoral. Si no quieren quizás tanto un diputado indígena para que un partido lo lance. Lo que quieren es el reconocimiento de otras formas de organización política, de participación, que pues también son importantes y que son las que se ajustan a sus formas tradicionales y sobre todo de control de autoridades, de control social, de que las cosas se estén haciendo bien. Esto de mandar obedeciendo que hemos escuchado de los zapatistas, eso es lo que se está demandando actualmente. Pues sí, ahora nos dice el virtual presidente que iban a respetarse o reimplantarse los acuerdos de San Andrés, o sea, dejar que las comunidades fueran sujetos de derecho, no de interés público, ¿verdad? Sino que fueran Entonces, eso es importante, ¿no? Va a haber muchas dificultades ante esa osadía. A mí se me hizo de parte del virtual presidente decir el respeto a los acuerdos de San Andrés, porque eso implicaría esto que estás planteando, ¿no? Que todas las comunidades indígenas dijeran, nos queremos autogobernarnos, ¿no? Sí. Entonces, eso... Yo creo que sí, está por verse, ¿no? Hay también que decir dos cosas. O sea, por supuesto que los acuerdos de San Andrés tienen un valor histórico y político fundamental en la historia de nuestro país, ¿no? Pero también es cierto que las cosas han ido cambiando, han ido evolucionando. El propio derecho internacional de los derechos humanos, de los pueblos indígenas, ha ido avanzando. Y muchas de las cosas que se plantearon en los acuerdos de San Andrés se han ido reconociendo a nivel internacional, cuando menos. Entonces no va a ser fácil, porque lo que se nos anuncia es también que viene un gobierno de izquierda, si se le puede llamar así, pero desarrollista, muy basado en la inversión, incluso en la inversión extranjera, y en el cual pues explotarán los recursos naturales, que como obviamente sabemos, pues están en las comunidades indígenas. Y no parece que la voracidad del capital vaya a frenarse ante las comunidades indígenas, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener, claro, una disputa esquizofrénica del gobierno, o estas dos caras que ya anuncia desde ya, no. Que por un lado como de contenido social, pero por otro lado apoyándose mucho en el capital, ¿no? En la lógica de capital. Sí. También, o sea, no hay que ser también tan pesimistas, pero sí hay que poner cosas sobre la mesa para el análisis. Pero sin lugar a duda, debe de ser muy útil el espejo de América del Sur, de los gobiernos progresistas. Y la gran crisis que enfrenta Evo Morales, que enfrentó Correas en Ecuador en su momento, también se debió a eso. No a que sí eran gobiernos progresistas de izquierda, pero con un modelo muy parecido al que parece que va a desarrollar López Obrador. Y que justamente los principales, bueno, no los principales quizás, pero sí uno de los más importantes rivales que primero eran
sus bases, eran las comunidades indígenas, se terminaron convirtiendo en sus opositores. Sí. Lo que ha pasado es que después de que surge el proceso de Cherán, pues en Michoacán se empieza a expandir y a cambiar un poco la fórmula de Cherán hacia otras comunidades más pequeñas territorialmente hablando, pero se empieza a expandir este proceso de autonomía, de libre determinación, y lo mismo ocurre en otros estados, ¿no? Entonces los primeros, por ejemplo, que agarran este proceso y que intentan adaptarlo a su realidad son la gente de Guerrero, que tiene la policía comunitaria, la UPUEG también, tienen una fuerte tradición de organización social, ¿no? Y entonces empiezan a encontrar en esto una vía para conquistar espacios y para fortalecer procesos en gobiernos comunitarios. Se hizo un primer encuentro en Cherán, en donde se planteó la unidad de los pueblos, porque era una de las cosas que decían los compañeros: si los partidos políticos se unen para joder a las comunidades, ¿por qué no nos unimos nosotros también? Y tuvimos ahora el segundo encuentro allá en Oxchuc, Chiapas, en donde estuvo Cherán, estuvo Ayutla, estuvieron otras comunidades, Oxchuc, Citalá, Chilón, los municipios de Chiapas que están planteando esto, y nada, se ratificó el apoyo a las comunidades, a los municipios que están peleando por eso. Y ahí, bueno, estuvo enmarcada por la presencia también de gente de López Obrador, ¿no? Sí, se están tratando de acompañar, acuerpar esta resistencia en contra de los partidos políticos y la libre determinación. ¿Qué consideras tú que sigue? Pues yo creo que sigue como un desafío de ver cómo se enfrenta a un nuevo gobierno, que no para nada puede uno concluir que va a ser completamente amistoso, ¿no? Creo que hay una diferencia en decir: tengo la voluntad de cumplir los acuerdos de San Andrés, ni siquiera es un tema, ¿no? Como los gobiernos anteriores. Pero, y entonces lo que viene es adaptación de un proceso de resistencia de gobiernos neoliberales a uno que prometió una cosa distinta, ¿no? Y entonces lo que habrá que ver es si esta articulación que hemos estado construyendo se fortalece, que yo creo que va para allá, y logra tentar al gobierno para que cumpla estas demandas, o no, o fracasa, ¿no? Que siempre es una cosa que está ahí presente. Pero bueno, creo que la decisión de las comunidades, creo que se va haciendo un acompañamiento correcto. Ahora estuvimos con 5,000 centales allá, la gente está interesada, sale, y pues esa es la fortaleza de estos procesos. Pues sí, pues que, mira, simplemente me recordaba yo del artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que es la firma en 1991, 92, se ratifica, ¿verdad? Se ratifica, y entonces, pues los acuerdos de San Andrés están inmersos aquí en este acuerdo, ¿no? Entonces, lo que pasa es que el gobierno mexicano tradicionalmente no ha cumplido esto. Bueno, pues Orlando, muchísimas gracias, nos veniste a ilustrar de esto, de los acompañamientos de los pueblos originarios, y pues creo que bien merecido lo tienen porque son nuestras raíces. Bueno, gracias. Pues muchas gracias por la invitación. Gracias a todos. Voces de cambio.